Bueno, vamos a hablar ahora de los autores más conocidos del humanismo, ¿no? Que sin duda son estos tres que ustedes ven acá. En primer lugar, Tomás Moro, que escribió un libro muy famoso llamado Utopía; Nicolás Maquiavelo, que escribió El Príncipe, otro libro sin duda muy famoso y muy leído a lo largo de la historia; y Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que escribió El Elogio de la Locura, una obra importantísima para la época y que en la actualidad se sigue leyendo. Vamos a hablar un poco de estos autores y de su obra para que ustedes puedan ver ejemplos concretos de los principios que en términos generales estuvimos desarrollando sobre el humanismo. Bueno, comencemos entonces con Tomás Moro, un personaje muy complejo, muy interesante, primo del rey Enrique VIII, ¿no? Después el rey lo manda a matar, va a ser canonizado por la Iglesia Católica; hoy la Iglesia lo considera como un santo, ¿no? Santo Tomás Moro. Pero bueno, acá vamos a hablar más en su faceta de humanista y como autor fundamentalmente de este gran libro que se llama Utopía. Primero, aclarar un poco qué quiere decir la palabra, ¿no? Etimológicamente es utopoi, que sería un no lugar, algo que no tiene lugar en este mundo, ¿no? En este sentido, muchos interpretan a la utopía como un plan, un proyecto, ¿no? Ideas que parecen de muy difícil realización, ¿no? Cuando alguien plantea algo de esas características, se dice, no, eso es utópico, eso no va a pasar. Y otra forma de verlo, que es más positiva, ¿no? A este concepto, es la representación imaginaria, digamos, de una sociedad futura que tiene características ideales o mejores que las que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, en esta acepción más positiva del término utopía, se la presenta como un horizonte, ¿no? A seguir. Bien, lo cierto es que en este libro, Utopía, Tomás Moro va a desarrollar las características de una sociedad ideal, ¿no? Él cuenta cómo se desarrolla la vida en una supuesta isla ficticia en la que la sociedad vive en plenitud, vive con total felicidad. Y en el libro entonces lo que hace es un contraste con la sociedad de su época, donde no todas las cosas están bien. Y de este modo se dice que en Utopía lo que hace Tomás Moro indirectamente es retratar los cambios económicos y sociales del periodo, resaltando obviamente los que él consideraba negativos, ¿no? Tomás Moro era cristiano, en Utopía por ejemplo no se permitía ser ateo, y entonces él critica muchas cosas que ve de su sociedad. Este es un libro escrito en 1516 y fíjense el título larguísimo que tenía. Acá se los escribí en latín, pero el título traducido es algo así como Libro verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. Fíjense el nombre que le puso, por suerte, hoy en día lo conocemos como Utopía simplemente. Si no, imagínense lo que sería estudiar todo esto para una prueba. Bueno, como ven, acá claramente tenemos un autor humanista que desarrolla temas vinculados al hombre y a la sociedad en la que el hombre vive. Nuevamente, un pensamiento antropocéntrico como característica central de los autores humanistas. Bien, después tenemos a Erasmo de Rotterdam, ¿no? Con su libro Elogio de la Locura. Erasmo lo que hace es un examen satírico, ¿no? Bastante irónico, de las supersticiones y de la corrupción que había en las autoridades políticas, en las autoridades religiosas de su época, ¿no? Incluida también, por supuesto, la propia Iglesia Católica. Se dice que Erasmo había estado hacía poquito tiempo en Roma y la verdad que se había quedado decepcionado de las prácticas corruptas que había visto en la curia de esa época, en la jerarquía de la iglesia de esa época, y entonces en este libro va a analizar con ironía a esa sociedad y a esos dirigentes, ¿no? Al Papa, a los reyes, a los príncipes. Fíjense que es un libro escrito en 1511 por alguien que es muy amigo de Tomás Moro, de hecho, ¿no? La crítica esta que les cuento, Erasmo la hace desde un humanismo cristiano. Él era cristiano, ¿no? Y de hecho era muy amigo, como les dije, de Tomás Moro, que también era profundamente cristiano. De hecho, cuenta el propio Erasmo que esta obra la escribió durante una semana en la casa de Tomás, en la casa de Tomás Moro, de su amigo.
Entonces acá vemos que una cosa es poner al hombre como centro de la reflexión, que es lo que hicieron los humanistas, y otra muy distinta es ser ateo. Estas personas creen en Dios, se sienten cristianos, pero no por eso dejan de reflexionar en el ser humano y en la sociedad de su época. De hecho, desarrollan precisamente eso, un antropocentrismo. Y por último, tenemos a Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, autor del Príncipe, que fue de todo, ¿no? Maquiavelo, un gran personaje florentino, ¿no? De la ciudad italiana de Florencia. Se dice, bueno, él, si te pones a pensar todo lo que hizo, fue diplomático, fue filósofo, fue funcionario, fue político, escribió libros, es considerado hoy en día como una especie de padre de la ciencia política moderna. Y en este libro, El Príncipe, él se va a hacer una pregunta central, que es muy interesante, chicos. Escuchen lo que va a plantear Maquiavelo en El Príncipe. Él dice, ¿qué le conviene al príncipe? ¿Ser temido o ser amado? Y se responde, bueno, obviamente las dos cosas. Ahora bien, es muy difícil que logre las dos cosas. Y si no lo consigue, al príncipe le conviene ser temido. ¿Por qué? Porque se respeta más al que se teme que al que se ama. Entonces fíjense cómo Maquiavelo indica que las virtudes cristianas, que pueden ser muy buenas para las personas en términos individuales, pueden ser defectos en el príncipe. Pueden hacer que un príncipe pierda poder, ¿no? Que haya conflicto social. Entonces fíjense de nuevo cómo el análisis de Maquiavelo, además de ser muy interesante, está centrado en el hombre y en la sociedad en la que este hombre vive. Injustamente, hoy en día, el término maquiavélico, si ustedes lo buscan en el diccionario, van a encontrar, fíjense, que actúa con astucia, con doblez y perfidia para conseguir sus propósitos. Se habla así, por ejemplo, de planes maquiavélicos, ¿no? De alguien que hace de todo para conseguir un propósito. Esta idea de que el fin justifica los medios. Pero en realidad Maquiavelo lo que estaba haciendo no era escribir cómo debe ser el príncipe o cómo deben ser los príncipes, sino que estaba describiendo cómo son, cómo se gobierna, cómo se construye poder. Y por eso se dice que es el padre de la ciencia política, porque es, chicos, el que separa por primera vez en la política, en el análisis de la política, la moral de el análisis político mismo. ¿No? Maquiavelo no está diciendo cómo deben ser los príncipes, sino que dice cómo el príncipe construye poder de hecho, más allá de que esto después pueda ser bueno o malo en términos éticos. A Maquiavelo le interesa la reflexión política, y en este sentido claramente se encuadra dentro del humanismo. Bueno, esto fue brevemente explicado, el humanismo. Vimos las características generales en sentido amplio, también en sentido estricto, vimos el ejemplo de Lorenzo Valla y hemos desarrollado brevemente algunos comentarios sobre la obra de los tres humanistas tal vez más destacados, Tomás Moro, Erasmo de Róterdam y Maquiavelo. Cualquier duda me escriben por el Classroom, les envío un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y seguimos en contacto.